En la Nueva España, el cuerpo simbolizó muchas cosas. La importancia que había tenido el sacrificio corporal para el México prehispánico encontró continuidad en la cultura católica novohispana como el sacrificio de Cristo en la cruz. Heredero del pensamiento religioso de la Nueva España, que tenía al cuerpo de Cristo como el vehículo que permite la posibilidad de conseguir la salvación del alma. El Corpus Christi no solo fue una de las fiestas más importantes en el calendario de aquella sociedad. El cuerpo de Cristo era un cuerpo doliente y sangrante que recordaba a toda la población el inmenso amor que Dios había mostrado a la humanidad al ofrecer en sacrificio a su Hijo. La sociedad novohispana también contó con otro símbolo corporal, el cuerpo de María. Era único e irrepetible, libre de la mancha del pecado original. El de la Madre de Dios era el cuerpo milagroso en cuyo vientre se había gestado el Salvador y de cuyos senos había manado la leche misericordiosa que había nutrido al Señor, Dios del universo. Libre de todo pecado, el cuerpo de María era fuente de luz, amor y esperanza para todos aquellos que se dejaban cobijar por aquella figura maternal y amorosa. Para el México católico novohispano, estos dos cuerpos sagrados eran la máxima expresión cristiana de su realidad corporal. Durante el virreinato existían otros símbolos que también exaltaban la importancia de la corporalidad humana, como las reliquias y los cuerpos de los muertos. Lo anterior mostraba el lado luminoso de la mirada cristiana hacia el cuerpo, pero su discurso también tenía una idea negativa sobre el cuerpo. Teólogos y sacerdotes dedicaron parte de su trabajo a condenar la naturaleza corporal de los seres humanos. Para el cristianismo, el ser humano estaba constituido por cuerpo y alma, binomio que constituía el origen de las tensiones y contradicciones del hombre. Pero digamos que hay un sustrato cultural común que está muy marcado y muy influido por la cultura católica, ¿no? Que sí define finalmente una relación particular con el cuerpo tanto de las mujeres como de los hombres. Si el fin último de la vida de todo ser humano era conseguir la salvación eterna del alma, el camino para lograrlo implicaba el buen manejo y control del cuerpo. Moderar y templar las pasiones corporales era requisito indispensable para ganar la gloria celestial. Abandonarse a ellas significaba sucumbir ante las tentaciones que aseguraban una existencia eterna ardiendo en las llamas del infierno. De 7 pecados capitales, 3 estaban estrechamente vinculados con el comportamiento corporal de las personas: la gula, la pereza y la lujuria. En la Nueva España, los evangelizadores, predicadores, confesores, frailes y curas insistieron en que la vida sexual solo debía vivirse bajo la bendición de la unión nupcial. Así lo intentaron enseñar a los indios recién convertidos, los misioneros, que vieron en la poligamia una señal de la presencia de Satanás. Manda Deus virtuti tuae, confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. Frailes que trabajaron con las primeras generaciones de indios convertidos vieron con tristeza y confusión la resistencia que mostraron los naturales a abandonar su antigua práctica poligámica. Algunas crónicas cuentan que ante el predicamento de establecer qué hacer con los indios que tenían muchas mujeres, los frailes decidieron que éstos debían quedarse solo con la primera con la que se habían unido y convertirla en su esposa mediante la realización de un matrimonio cristiano. Que solamente podéis quedaros con la esposa de vuestro primer matrimonio. Pero pronto descubrieron los frailes que cuando estos preguntaban a sus recién conversos quién había sido su primera mujer, los indios aprendían a mentir sin importar realmente si ésta había sido la primera o no. De estos pecados
y son fáciles de comprender. ¿Conocéis la lujuria? Pero es el pecado el que condena al alma, y el alma es la parte de nosotros. Pero una vez que la religión católica predominó en la cultura de la población novohispana, esta tampoco se limitó a vivir la dimensión sexual de su cuerpo dentro de las uniones matrimoniales. De acuerdo con los registros de la época, se sabe que una gran proporción de hombres y mujeres vivió en unión libre o amancebada. Para la cultura cristiana, como bien se sabe, el cuerpo siempre ha sido un tema central y mucha gente cree que el cristianismo niega al cuerpo cuando esto no es así, para nada, al contrario. Para el cristianismo el cuerpo es una realidad fundamental que siempre ha preocupado mucho, justamente porque el cuerpo es el vehículo que permite al alma salvarse o que de lo contrario también lleva al alma a la condena eterna. Eso sin tomar en cuenta que las relaciones adúlteras, las malas amistades o relaciones ilícitas, como se llamaba entonces a las relaciones que implicaban uniones sexuales entre hombres y mujeres que no estaban casados, eran cosa de todos los días y muy frecuentes. La gente que vivió en este reino no tuvo empacho en vincularse carnalmente sin importar si se era indio, negro, mulato, mestizo, español o criollo. Los archivos están llenos de documentos que constatan la existencia de uniones y relaciones entre sujetos pertenecientes a sectores muy diferentes entre sí. Esto no significa que los novohispanos no hayan sido prejuiciosos. Se sabe que en el virreinato, la población negra y mulata contó con una fama particular, vinculada con la potencia sexual y la capacidad para seducir. De acuerdo con los prejuicios de la época y de aquella sociedad, los negros y los mulatos estaban asociados con el diablo y lo pecaminoso. Como la fama de que las negras utilizaban provocadores escotes, eran todos prejuicios y estereotipos que colocaban a estos sujetos en un lugar que oscilaba entre la fascinación y el terror. Se hablaba de ellas como mujeres seductoras, provocadoras, lujuriosas, que utilizaban escotes llamativos y provocadores, que incitaban finalmente a los hombres a cosas tremendas, ¿no? O sea, hay algunas leyes, por ejemplo, que prohíben que estas mujeres utilicen joyas, y se reserva que las joyas las utilicen las españolas, porque se decía que muchos españoles, por ejemplo, estaban prefiriendo ya a sus amantes negras y mulatas que a sus propias esposas españolas. El miedo al placer, al gozo sensual y a la entrega de los sentidos estaba presente en la prohibición que hizo la Iglesia de bailes y sones, tales como el famoso chuchumbe. No has renunciado a Satanás. ¡No te acerques! Padre, ¿cómo voy a confesar? Que confieses ahora. Tenemos pruebas. En muchos documentos de la época se manifiesta el temor generado por mujeres acusadas ante el Santo Oficio de la Inquisición de ser brujas. Se encuentran denuncias contra mujeres de todas las edades que llevaban vidas licenciosas, que tenían libertad de su cuerpo y se les imputaban cargos de libertinaje sexual. De acuerdo con el pensamiento de la Iglesia, el cuerpo había que controlarlo, moderarlo, vestirlo y esconderlo. María, Lo juro, no acércate. lo bruja, no lo juro. El cuerpo tenía que estar cubierto, pues se consideraba que la desnudez del mismo podía despertar malos pensamientos, sensaciones y reacciones corporales involuntarias, tales como eran las entonces llamadas poluciones nocturnas o movimientos impropios del miembro viril. En algunos edictos del siglo XVIII se prohibió que las mujeres salieran en procesiones de luz y sangre
para flagelarse, pues al sangrar sus cuerpos, la ropa se pegaba a ellos con la humedad del sudor y la sangre, generando así entre los espectadores efectos poco gratificantes. Y por supuesto, la condena de los escotes de las mujeres, que también generaban temor al enfrentarse a los efectos del cuerpo desnudo. Algunos predicadores de la Nueva España se refirieron a dichas prendas femeninas como puerta del infierno y condenaron el uso de los mismos. En cuanto al cuerpo masculino desnudo, algunos testimonios de monjas aterrorizadas y extasiadas hablan de negros y mulatos que se les aparecían por las noches para tentarlas y hacerlas sucumbir ante el deseo. Se sabe que en el siglo XVIII, algunos confesores de mujeres manifestaron preocupación al mirar los efectos poco honestos que generaba entre ellas la imagen de San Miguel Arcángel, ya que en la iconografía de la época, el miembro de la corte celestial, a decir de las propias mujeres, contaba con unas piernas de musculatura muy sugerente. En el vocabulario de la época, la gente tenía muchos términos para referirse a la unión sexual: darse a Venus, el acto carnal, el acto venéreo. También es interesante notar las palabras que se utilizaban para referirse a los genitales de hombres y mujeres: el miembro viril, las partes pudendas, las partes vergonzosas, las vergüenzas. En la Nueva España, la Iglesia siguió la tradición medieval de intentar establecer las horas, días y momentos permitidos para que un hombre y una mujer se unieran carnalmente. En ese calendario quedaban fuera los días de guardar, como eran la Semana Santa, la Cuaresma y la Navidad. Las autoridades religiosas buscaron conducir a sus feligreses por el buen camino, instigándoles en el confesionario. Ahí ventilarían sus comportamientos sexuales poco ortodoxos o pecaminosos. La Iglesia solamente aceptaba como posición sexual no pecaminosa en el acto sexual aquella en donde la mujer se colocaba debajo del hombre y, evidentemente, únicamente aceptó como unión permitida aquella entre un hombre y una mujer. Todo lo que quedara fuera de aquel repertorio sexual era condenado. Los discursos religiosos dirigidos a promover el miedo, la vergüenza, la culpa, la moderación y el rechazo al gozo de la vida sexual fueron parte de la vida cotidiana. María Gallo fue una española viuda de la ciudad de Puebla. Disfrutaba de su cuerpo, pero en 1694 acudió al Santo Oficio para denunciar a su hechicera, la mulata Isabel de la Cruz, por haberle quedado bastante mal en los servicios que le había pedido. Cuentan los documentos inquisitoriales que desde hacía tiempo doña María vivía en comunicación ilícita. Así se le conocía a una relación íntima sin la bendición del matrimonio con don Francisco Erazo, y que durante algún tiempo ambos habían tenido una relación estable y satisfactoria. Sin embargo, un día don Francisco se enredó con una mulata de Puebla y, teniendo una relación con ella, dejó a María Gallo. Ante la situación, doña María acudió con Isabel de la Cruz para pedirle sus servicios y lograr que la mulata poblana se apartara de su hombre para que éste volviese a su comunicación. Para muchas mujeres, ¿no? El tener una vida sexual placentera sí era una preocupación y era algo que interesaba, ¿no? O sea, muchas de ellas acuden con brujas, no con brujas, más con hechiceras, con alcahuetas, con curanderas, para pedirles algo que les ayude a gozar de esas uniones con sus amigos ilícitos, ¿no? No tanto con sus maridos, lo que yo he encontrado, sino tienen estas relaciones ilícitas y encuentran placer en ellas. Después de dar algunas instrucciones mágicas,
Isabel logró que don Francisco volviese a tener amistad ilícita con su antigua amiga. En un principio, todo parecía haberse solucionado felizmente para doña María, pero al cabo de poco tiempo, ésta cayó enferma de un influjo de sangre y se le taparon sus partes bajas. Doña María buscó ayuda y así varios doctores asistieron a su casa para intentar curarle, pero todos coincidieron en que el mal más parecía una hechicería que otra cosa. Doña María hizo recuento de las cosas que le habían pasado y poco a poco recordó que desde hacía ya tiempo ella sentía que cuando se juntaban ella y el dicho don Francisco, ni el uno ni el otro tenían gusto en el acto carnal. Ya desde el siglo XIV, en Europa, algunos médicos habían contemplado la hechicería como causa de la falta del placer en el acto carnal. En realidad, aquellas ideas científicas achacaban a la magia la ausencia de gozo, sobre todo entre los hombres, e incluso sostenían que la impotencia masculina podía ser producto de algún maleficio. De acuerdo con dichas creencias, la magia podía impedir la aproximación de los cuerpos de los amantes, pues el demonio se interponía entre ellos y producía un exceso de calor o de frío, provocando que en el momento del acto carnal el hombre y la mujer se rechazaran. La estrechez de algunas mujeres fue motivo de preocupación para muchos hombres. Este padecimiento se mencionaba incluso en las 7 partidas de Alfonso X, como un serio problema para consumar la perfección del matrimonio. Los canonistas medievales llegaron a recomendar que si las mujeres no se abrían con el uso, siempre y cuando no corriesen peligro de muerte, debían someterse a una intervención quirúrgica del médico para que abriera el sexo femenino. Afortunadamente para doña María Gallo, su hechicera, sabía preparar remedios muy eficaces que salvaron a la española de la necesidad de someterse a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Doña María aseguró que una vez que ella había ido a ver a la hechicera, volviéronse a poner sus partes bajas en forma ordinaria. Para algunas sociedades medievales europeas, la importancia de los genitales, como las herramientas de las que se valía la naturaleza para permitir la procreación y la perpetuidad de la vida humana. La utilización de los genitales era un asunto de voluntad divina, por lo cual estos habían recibido el beneficio del placer. Al parecer, María Gallo no le interesaba en absoluto la función reproductora de sus partes bajas, sino únicamente la recuperación de las mismas para gozar del beneficio divino de ellas. Después de proporcionar a su clienta unos polvos amatorios o polvos de bien querer, como se conocían en la época, la hechicera mulata logró regresar el placer carnal al lecho de los amantes, pues doña María aseveró que acariciando a la dicha de Isabel y dándole alguna cosa, les venía el gusto. En el lenguaje de la época, acariciar quería decir dar algún regalo. Pasó el tiempo y un día María decidió volver a visitar a la mulata Isabel. Al cabo de un rato de plática, la alcahueta preguntó a su antigua clienta si estaba contenta y si ya quería dejar a su amante. María temía la gran capacidad sexual de su amante, por lo que prefería no casarse con él, continuar su relación ilícita y gozar de las bondades de don Francisco de vez en cuando, tal como lo había hecho hasta ese momento.
la Nueva España, como en muchas otras sociedades de la historia, en ocasiones, los efectos sociales del deseo fueron tan fuertes que incluso llegaron a invertir las jerarquías y las relaciones de poder a partir del juego de la atracción y la seducción. La historia de Gertrudis Manuela y el esclavo Antonio da fe de ello. Cuentan los documentos que en 1697, el dueño del ingenio de San Pedro Mártir, en Cuautla, don Francisco de Godoy, encontró a su ahijada, una muchacha española de nombre Gertrudis Manuela, acostada con un mulato esclavo suyo llamado Antonio. Y es que, de acuerdo con la madre de Gertrudis Manuela, no cabía duda de que la falta de su hija debía tener un origen diabólico, pues ella aseguraba que Gertrudis siempre había sido bien inclinada y recogida. La madre de Gertrudis buscó testigos que le contaran cómo había comenzado la relación entre su hija y el esclavo. La persona que pudo relatarle todo fue la joven mulatilla Magdalena. Desde la llegada de Antonio al ingenio, su hija ha tenido gran horror, repugnancia y aborrecimiento por él. ¿Es todo? No es culpa de su hija. También esclava del ingenio, quien corroboró a la afligida madre que su hija había sido víctima de un hechizo maléfico por el cual cedería su cuerpo al esclavo. Una vez azotado, harto y furioso contra Gertrudis, el esclavo procedió a tomar cartas en el asunto y decidió vengarse. Antonio sabía que algunas amigas indias de su madre fabricaban polvos de pajaritos que él mismo había utilizado en un sinnúmero de veces para atraerse los favores amorosos de varias mujeres. Su idea era utilizarlos ahora con su ama blanca, para someterla a los encantos de su irresistible atracción. El esclavo mató unos pajaritos, les sacó las tripas, las secó, las tostó y luego las pulverizó. Esa españolita que tan mal me quiere y me manda a azotar, pronto la he de tumbar, que mejor es que ya he tumbado. Le voy a dar polvo de pajarito. Contento con lo que estaba a punto de suceder, el esclavo se dirigió a suministrar el hechizo a su víctima. Los documentos inquisitoriales permiten reconstruir el resto de la historia. Un día, el esclavo se acercó a la muchacha para arrojarle un pajarito tostado completo. Sin entender cómo ni por qué, Gertrudis Manuela lo tomó en sus manos y lo probó. A partir de aquel momento, y de acuerdo con el testimonio de la hechizada, los efectos amorosos no se hicieron esperar. Una vez que la muchacha probó aquel pajarito, ésta comenzó a desatinarse por el mulato. Es que no puede ser como no lo pensaste, ¿eh? ¿Por qué no se te ocurrió ver todo lo que podía pasar en esta casa? ¡Has manchado el nombre de tu madre! Antonio regaló a su víctima unos duraznos que Juana, la madre del esclavo, le había traído de Cuautla en una jícara. Una vez que la muchacha comió las frutas, ésta se empezó a sobresaltar y a manifestar susto y congoja, claros síntomas todos de melancolía amorosa. De esa manera, el odio hacia Antonio no solo desapareció, sino que éste se transformó en una atracción descontrolada que la movió, como ella misma dijo, a tener ilícita amistad con él durante 2 meses, juntándose carnalmente con él 2 o 3 veces.
Los días pasaban y Antonio no podía sentirse más satisfecho con los efectos de su hechizo de amor. De esta manera, cuando volvió a ver a Magdalena, este se le acercó y alardeó así. ¿Pero usted, señora? ¿Cómo sucedió lo que le dije? Las cosas iban muy bien para el mulato. Gertrudis Manuela seguía presa del amor y la pasión desmedida que generaban en ella los polvos mágicos del esclavo. En el México virreinal, el cuerpo y la vida sexual se vivieron a partir de ideas, creencias, valores que dieron a la cotidianidad sentido y significado.